anyone. Keep telling to me that you've known what you were hiding behind these madness. Este es el segundo episodio de la tercera temporada del Quinto Signo Vital, un podcast o programa donde hablaremos de educación menstrual y otros temas, con Elena, Marta y Raquel. ¡Allá vamos! Hola a todas, todes y todos los que nos escucháis en este momento a través de las ondas de Radio Topo u otras plataformas digitales. Queremos también recordaros que podéis encontrarnos en Ruido Feminista Radio, que es un proyecto chulísimo. Os animamos a meteros en su web www.ruidofeministaradio.org para conocer los programas que tienen y ver todo lo que tienen para ofreceros. Bueno, pues, ¿qué tal estáis, chicas? Yo quería preguntaros, así sin que se nos oiga muy alto, no vaya a ser, ¿en qué fase del ciclo estáis? Y te tengo que contestar así también. Hombre, pues es que si nos escuchan, este es un tema que, no sé, puede generar un poco de controversia, vergüenza. Pero yo estoy ovulando, que es lo que le gusta al sistema. Entonces dilo alto. ¡Estoy ovulando! ¡Soy súper productiva! Y se te ve guapa y sexy. Bueno, eso ya no sé. Pero... Eso siempre. ¡Qué bien! ¿Y tú, Marta? ¿Sabes cómo estás? Sí. Estoy menstruando. Ah, mira. Sí, vale. Desde ayer, por eso Pues, preguntaba, tía. Ay, es verdad, lo tengo que decir más bajito. Claro. Bueno, pues estoy menstruando. Desde ayer, que fue el solsticio tanto de invierno como de verano en este mundo. Entonces, ayer se marcó un inicio y un final de ciclo. Ajá. Y estoy muy contenta de menstruar como en ese día. O sea, no sé, como que... Además es que soñé con que estaba menstruando, entonces me desperté y estaba sangrando. Jolín. Y me pasó ya en el anterior ciclo. Madre mía. Sí. Una bruja. Pues todavía más bajo. Uy, que nos la estamos me van a jugando, quemar. Hombre. ¿Y tú, Elena? Pues yo estoy en preovulatoria, así que se me fue la menstruación hace 2 días, así que eso, sintiendo como ya un poquito el empujón de salir de ahí con esa energía también productiva que le gusta al sistema. Por eso también lo digo alto. Bueno, pues después de nuestra habitual introducción, pues os queremos contar que hoy hablaremos del tabú menstrual. Por eso el hablar tan bajito al principio. Porque claro, es un tema muy controvertido que todavía vemos que cuesta mucho hablarlo, ¿no? Entonces, en este programa entenderemos por qué la menstruación ha sido históricamente vista como impura, sucia o peligrosa y cómo esos discursos perpetúan estructuras de poder sobre las mujeres y las demás personas menstruantes. Además, nos vamos a preguntar desde cuándo somos el enemigo número 1 del mundo, cuando cualquier proceso que tenga que ver con el cuerpo menstruante es poco menos que el demonio, ¿no? Lo hemos repetido miles de ocasiones, pero ha llegado el momento de desgranarlo y también de desmontarlo. ¡Qué ganas! Pues nos vamos a remontar a los orígenes y siglos atrás, porque lo que se ha dicho acerca de la menstruación ayer nos sigue afectando actualmente. ¿Recordáis cómo en el instituto o en la universidad había un tráfico oculto de compresas, susurrándole a nuestra amiga que nos dejara una mientras mirábamos alrededor, asegurándonos de que nadie nos oyera, como ella buscaba sutilmente en su mochila y la cogía y nos la daba con el puño bien cerrado para que no se viera ningún tipo de color y, si era posible, ningún ruido y sin que se viera ni una pizca, de colores del envoltorio? Nos levantábamos al baño ocultando lo más posible el paquete en el bolsillo de atrás del pantalón, si es que teníamos, y viendo por favor que no se abultara. Por si acaso metías la mano en el bolsillo, ¿no? Para que no se viera. Y ibas corriendo al baño y hacías lo más sutil posible el abrir la compresa. Bueno, pues este tipo de actos tan habituales en nuestra vida es lo que nos lleva a decir que es un tabú. ¿Por qué sentimos tanta vergüenza? ¿Por qué sentimos tanto miedo de escuchar el ruido de la compresa como se abre, de que nos la dé nuestra amiga? ¿Por qué ese miedo? Eso es lo que nos hemos preguntado, ¿no? Y el asco de la menstruación, de uy, por favor, que no se quede ni un rastro de sangre en el váter, voy a tirar 3 veces de la cadena hasta que se vaya, y sobre todo el papel, que se vaya y que no haya manchado nada. Yo sigo todavía a veces
en baños ajenos, si veo que hay lejía o algo, hecho un poquito, porque yo qué sé, se me queda como vuelco la copa, se queda el pozo. Y a veces, aunque tires de la cadena, se queda. Es como, no voy a dejarlo para el siguiente. Sí, y en estos que te dicen que tires el papel a la bolsa de basura, que no lo tires por el váter, también es como, jodo, como dejé este papel lleno de sangre. Y también me da todo el apuro. Cada vez estoy intentando vivirlo más como, oye, mira, pues que lo veamos, y además quien va a entrar aquí es otra mujer, ¿no? Pero claro, aunque sea otra mujer, sabes que genera esto, ¿no? Encontrarte el papel con sangre. Uh-huh. Y otra evidencia clara de que del tabú actual que todavía tenemos y sostenemos en nuestros hombros son los diversos eufemismos con los que nos hemos referido siempre a la menstruación. Pues que si periodo, que si estás en estos días, que si estás con Inés o Andrés, quien te visita cada mes, los días rojos, bueno, estar indispuesta, como una retaila, ¿no? de adjetivos para no decirle menstruación. Sí, recuerdo también una experiencia que tuve que creo que fue la primera vez que me di así como realmente cuenta de como esta sensación de, pero esto que está pasando está mal. Y es que estaba yo en unas convivencias, en unos campamentos que, bueno, no sé si lo he mencionado alguna vez aquí, pero yo tuve un pasado religioso relacionado con el Opus Dei. Y bueno, no voy a indagar más en ello, pero estábamos en un tipo de esas convivencias y yo tenía la menstruación. Y recuerdo entrar al baño, meterme y yo ahí pues abrir mi compresa, ¿sabes? Como todo lo más natural del mundo. Y al lado pues no sé si al lado del otro baño o en el baño en sí, pues debía de estar una de las monitoras estas. Y claro, pues tú abres la compresa y haces ras, la despegas y ras, ¿no? Como que haces bastante ruido. Claro, yo estaba haciendo mucho ruido porque no estaba teniendo absolutamente ningún tipo de cuidado, porque para mí no tenía que tener ningún tipo de cuidado con ese ruido. Y desde fuera, ¡hombre, Elena! Madre mía, podría ser más sutil. Y yo, perdona. ¿qué? O sea, sutil con qué. Con el ruido de esto. Joder. Y me quedé súper impactada. Y lo tengo grabado, en la cabeza. Pues toma compres en la cara. Sí, la verdad que sí. ¿Vosotras tenéis alguna experiencia más? Así que recordéis de decir, ¿qué? Bueno, yo sí que recuerdo lo que decía antes Marta de el contrabando de productos menstruales y luego esto lo conté creo que en el primer capítulo de la primera temporada o por ahí, que hace un montón, cuando me vino a mí la primera menstruación, como que recuerdo a mi madre contarlo como compungida al resto de la familia y claro, yo entonces me quedaba como, pero ¿por qué? O sea, y claro, como tampoco sabía mucho por todo el tabú, ¿no? que había alrededor del ciclo menstrual, yo casi que pensaba que estaba enferma, no sabía qué estaba pasando y eso era por el tabú que había habido todos esos años. Y luego también eso mi madre como que lo contaba al resto de las mujeres de la familia, pero no sé, como que se contaba como en la intimidad, ¿no? No era algo como que tú de repente entraras a casa de los abuelos, por ejemplo, y dijeras, ay, pues ¿sabéis qué? Pues a Raquel le ha venido la menstruación, tal. No, era como algo más de puertas para adentro, como ahí en la cocina, tranquilamente. O sea, te lo cuento, pero en la intimidad a ti, ¿sabes? No tiene por qué enterarse el abuelo, con que lo sepa la abuela es suficiente, ¿sabes? Como un poco así. Yo recuerdo en unos campamentos también que se quedó una compresa sin recoger en el baño. Y era un campamento muy chiquitito y hicimos como una asamblea, porque era todo muy así, nosotras no éramos del Opus, éramos como del contrario. Pero sí que recuerdo esa controversia muy grande de que no salió la persona que se dejó la compresa abierta, que puede ser que nos pase, ¿sabes? Que es que va rápido encima en un campamento que, venga arriba tal, nos vestimos, pues yo qué sé, no la recogiste bien y se quedó en el baño. Pues no salió la persona por vergüenza. Y esa vergüenza es, pues yo qué sé, o sea, es tu sangre, ya está. Tendría que ser algo normal de decir, mira, pues yo me la he dejado, lo siento, si alguien la ha molestado, pues lo tiro. No, y fue un monitor que la cogió y la recogió y ya está. Y no pasó nada más. Y me gustó mucho cómo se gestionó el acto. La verdad que fue muy, muy, muy guay porque fue como, bueno, pues ninguna dice nada, sabíamos quién era, pero ya está, lo recogió el monitor y punto. Yeah. Pero claro, sentir ese miedo, ese rechazo, esa vergüenza es a lo que venimos a hablar hoy. Claro, yo creo que ahora cuando has contado esto, recuerdo cuando me pasaba a mí mucho también en mi casa, que me dejaba, claro, yo compartía, cuando me vino la menstruación, como esos primeros años, compartía baño con mi hermano.
Y yo me pasaba mucho lo que decía Marta, que yo me dejaba la compresa abierta y en plan me duchaba, ¿no? Y lo típico, pues te dejas ahí la ropa, te dejas la compresa, tal. Y luego entraba mi hermana y estaba ahí todo el compresote con toda la regla, o sea, con toda sangrada. Y es verdad que, claro, como que ahí sí que creo que la reacción de mi hermano estaba guay porque, claro, sí que mi hermano me decía, joder, ya te has dejado aquí todo esto tal, y eso es normal porque, Sí, claro. porque tampoco es verdad que a nadie nos gusta encontrarnos eso así, pero no porque sea sangre menstrual, o sea, porque... A ver, es que un pues poco- sí, pues un trozo de mojón en el baño, pues Claro, tampoco pues es no, agradable. eso sí. Que no es lo mismo, pero tampoco es agradable. Claro, pero está guay como que o sea, sí, era como, tía, recoge la compresa, pero súper natural, ¿no? En plan de, joder, no me dejes aquí toda la compresa. Y yo, ay, que sigue, ahora recojo, no sé qué, la recogía y punto, ¿no? Claro. Pero no era ay, Dios mío, qué vergüenza. Ni mi hermano me decía nada en plan, ay, qué guarra, ¿sabes? No era ese plan, era un poco como eso, como, igual que te dejas las bragas ahí, pues te diría, pues recoge tus bragas, ¿no? Pues lo mismo, en plan, recoge tu compresa. Ya. Entonces, bueno, yo creo que no es cuestión de que nos dé exactamente igual ver las compresas o los tampones de la gente por ahí, pues igual que, pues eso, que las bragas hay que recogerlas, pues la compresa también. Pero que si nos la dejamos, no pasa nada, o sea, eso es como... No sentir esa... Claro, sobre todo es eso, el no sentir vergüenza, el decir, ay, sí, pues ya la recojo, vale, ya está. Pero no sentir como esa súper vergüenza que parece que has cometido el pecado de tu vida. Claro. Sí, otra experiencia que yo así rápido para pasar al tema también recuerdo es que cuando yo ya me empezaba a informar de todo este tema, me hizo mucha ilusión regalar a mis amigas el libro de Erika Cortés Irusta. Erika Cortés. Erika Irusta. Erika Irusta. Cortés, pues no sabemos, igual es Cortés Has ella. juntado Eva Cortés. Le he mencionado a ella con la... Sí, bueno, vale, perdón. Erika Irusta, para que se lo fueran pasando y se fueran informando, ¿no? Como que me hacía mucha ilusión. Y cuando yo estaba... recuerdo que estábamos en una comida en un bar y cuando yo les estaba contando todo, así como muy emocionada, una de ellas me dijo, Elena, baja la voz. Y yo... Es que precisamente, o sea, os lo regalo para que, porque esto no pase, porque era como, tío, yo estoy escuchando las conversaciones de la mesa de al lado que se ponen a hablar de política, que es que eso me da más vergüenza, o debería dar más vergüenza según qué ideales, que lo que yo os estoy contando, ¿no? Y como, bueno, pues otra muestra, ¿no? De cómo hay esa alarma y esa angustia cuando aparece este tema, ¿no? Pues sí. Total. Y para este tema hemos cogido como gran inspiración el trabajo La sangre y la subordinación de las mujeres, que es un análisis antropológico de la menstruación. Ya hablamos de esto en el capítulo anterior también, porque era la parte 1. Y es de Sara Umpierrez Barrios. Y en una de las primeras ideas que nos deja bien clara es que el tabú menstrual constituye una realidad presente en la mayoría de las culturas y de las sociedades, y que es algo repetido a lo largo de la historia. Aunque así como la frase not all men, tampoco todas las culturas han tenido o tienen esta concepción de la menstruación y del ciclo menstrual, porque como vimos en el capítulo anterior, que estábamos súper positivas, nombramos varias culturas y pueblos en los que la sangre menstrual sí que se entiende como algo poderoso, mágico y como un signo de fertilidad y algo sagrado. Y incluso encontramos textos médicos egipcios antiguos, entre ellos el papiro ginecológico de Cajún del 1800 a.C. y el papiro de Ebers en el 1500 a.C., que usan una palabra que se escribe con muchas consonantes, pero que vendría a significar purificación, y que la utilizan para referirse a la menstruación como algo que purifica. Y en estos textos la menstruación tiene una connotación positiva y se usa incluso como en recetas para ungüentos, o sea, que se usa para esos ungüentos uno de los ingredientes la sangre menstrual, como por ejemplo para levantar los senos caídos. O sea, bueno. Lo probamos. Ojo que como se enteren los del Mercadona, hacen una crema en un momentito, de senos caídos con sangre menstrual. Vamos, no te preocupes que el capitalismo se encarga. Sí, sí. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo la menstruación comenzó a considerarse algo sucio, vergonzoso e impuro? Porque si estamos hablando de papiros del 1800 a.C., que también se veía como algo que purificaba, ¿en qué momento se nos ha ido tanto esto de las manos? Pues esta respuesta es compleja de saberla porque, claro, el mundo es diverso, las culturas son diversas y a lo largo de la historia, pues esta idea ha podido como ir cambiando en distintos tiempos, ¿no?
es algo que todavía se está investigando y parece que lo que sí que surge un poco en común es como que había un punto en estas sociedades recolectoras cazadoras donde sí que se consideraba como algo sagrado, también porque lo asociaban mucho a los ciclos de la luna y les servía como un poco de guía con todo el tema de cómo ritualizar las cosechas y la caza, ¿no? Entonces para ellos tenía mucho valor. ¿Qué pasa? Que cuando la historia se vuelve más, las sociedades se vuelven más ganaderas, ya no se rigen tanto por esos ciclos naturales porque como que ya no hace falta, ¿no? Ya la sociedad está asentada, que es cuando empezó a surgir también el tema de la propiedad privada, las sociedades patriarcales, pues como que a esto se le dio la vuelta, ¿no? También he leído en un artículo de Chris Kind, bueno, que se llama Blood Relations, Menstruation and the Origins of Culture. He intentado. Ole, es inglés ahí. Que no nos dé vergüenza. Claro, he intentado currármelo. La pronunciation, esto ya no. Bueno, como que dice también que hace un apunte que a mí me resulta un poco curioso, lo voy a lanzar aquí, como que incluso el tabú podría haber venido de las propias mujeres porque ellas mismas en este periodo se apartaban y decían que no a los hombres para tener relaciones, como si ellas mismas hubieran como hecho ese aparte en la sociedad en ese momento, lo que generaba también a los hombres como más ¿y esto qué es? ¿Y qué pasa aquí? Y no, como bueno, como que se pudiera ser un poco el origen, que me pareció también bastante curioso. Y eso, esto. Bueno, pues hemos escogido este tema ya que lo consideramos muy importante porque estos discursos, mitos y creencias alrededor de la sangre menstrual han influido en las ideas del papel de la mujer en la sociedad, en las relaciones de género y de poder y en la imagen que nosotras mismas tenemos de nuestros cuerpos y cómo vivimos nuestros procesos. Entonces, es una forma de manipulación y de control muy bien planificada por la sociedad, porque qué identidad y qué forma de estar en el mundo creas tú como sujeto que piensa que tu cuerpo es algo asqueroso, prácticamente como una maldición, eso que te pasa una vez al mes y algo que ocultar y de lo que sentir vergüenza. Pues entonces, bajo esas premisas es mucho más fácil que vayas a crear una identidad frágil, manipulable, silenciosa y sumisa y que es un combo perfecto para el patriarcado. Claro, es que es fuerte, ¿no? El sentir asco hacia algo tuyo. Pues sí. Y volviendo un poco al origen, os habéis preguntado también por qué la serpiente es algo que nos causa miedo, rechazo. ¿Por qué la serpiente es un símbolo que asociamos al pecado? ¿Siempre fue así esto? Entre todas las preguntas que nos hacemos. Pues hemos encontrado que la arqueóloga lituana Marija Gimbutas encontró miles de piezas de cerámica pertenecientes al periodo paleolítico, pintadas con motivos que resaltan la valoración de lo femenino, creación de la vida y naturaleza cíclica. Figuras de animales como serpientes y ranas eran representadas por diversas culturas como úteros que se relacionaban con la sexualidad, el erotismo y la matriz. Esta arqueóloga, en decenas de libros y con base de estas miles de piezas, denominó estas expresiones de arte como la adoración a la diosa. Descubre que en aquellas sociedades tan sabias que paradójicamente llamamos ahora prehistóricas, no existían las guerras y había un equilibrio entre hombres y mujeres. Estas investigaciones vinieron a replantear la cuestión al asentar que la vieja Europa tenía una cultura matrifocal y probablemente matrilineal, agrícola y sedentaria, que es lo que tú decías, Elena, en las culturas anteriores, igualitaria y además pacífica. Y es que esta utopía existió en Europa, en la Europa sudoriental, a partir del año 6500 a.C. Esto surgió hasta que fue destruida entre el 4000 y el 2500 a.C. por varias oleadas de invasores de las estepas rusas. Estas enormes investigaciones le costaron el rechazo de algunos de sus colegas varones, porque claro, esta evidencia no podía estar en nuestros libros, ¿no? Podéis consultar esta información en su libro Marija Gimbutas y las diosas de la vieja Europa, porque igual tenemos bastantes más evidencias como que de otras culturas, pues como hablamos en el capítulo anterior, de Latinoamérica, de Asia, tienen como
que como fueron colonizadas a la fuerza, había como mucha más relación con la naturaleza y la ciclicidad, pero como que en Europa, en el viejo continente, no se suele decir, ¿no? Pero existían culturas que sí eran así. Entonces, entre todos estos grandes mitos del patriarcado que relacionan la serpiente con grandes males y que, por supuesto, no tienen en cuenta investigaciones como la de Marija, tenemos el mito que por excelencia es el pecado original. Uh-huh. En el que la serpiente en sí misma es una bestia malvada y oscura. La tentación de la mujer que representa Eva como mujer original, según la tradición judeocristiana, que luego hablaremos más de este tema, quien desobedecía a Dios e incita a Adán a morder la manzana prohibida. Y en el Génesis, este libro bíblico, se plasma cómo Yahvé maldice el destino de toda mujer, diciendo, frase que os sonará: paralizaré tu útero, te volverás histérica, parirás con dolor y el hombre te dominará. Y es que así se somete a la mitad de la población mundial, ¿no? Nosotras nos creemos este texto, pues no. Preferimos creer investigaciones arqueológicas, que son piezas objetivas, que unas historias creadas ya, malintencionadas y misóginas. Bueno, este es uno de nuestros orígenes del pecado original. Qué interesante que lo traigas, porque precisamente esto es lo que ha ido pasando, ¿no? Como me voy ya como a esta Europa que tú decías, en la que durante los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso XX, los discursos religiosos, incluso pues médicos, que además durante un montón de años, de siglos, separar la religión de la medicina y la política, pues no estaba, ¿no? No había esa separación. Claro, han sido las principales fuentes de verdad que definían cómo se entendían los cuerpos de las mujeres, y además a esto pues se le sumaban también burgueses y otros pensadores de la época que seguían alimentando pues todo este tipo de discursos, y al final era lo que a la población le llegaba. Mucha población tampoco sabía leer, no sabía escribir, entonces toda la oratoria que alguien te pudiera contar, esa era la verdad, ¿no? Entonces las creencias mágicas, sagradas y religiosas moldearon profundamente la manera en la que se interpretaron nuestros procesos corporales, y como Sara explica en el trabajo que hemos nombrado, conceptos como este de pecado que tú has mencionado, ¿no? De los textos religiosos, también como la contaminación, la suciedad, la pureza, la higiene, se convirtieron en la base de muchos otros mitos y tabúes sobre la menstruación, transmitido sobre todo, como he mencionado, pues de estas instituciones religiosas y de otros ejes de poder. Y desde ahí pues se construye la lógica de lo que era puro, impuro, lo sagrado y lo profano, que cargó de simbolismo nuestros cuerpos y configuró la moral y la organización social y reproductiva de las sociedades a lo largo de la historia. La idea principal estaba clara, ¿no? Como el problema era ser mujer y todo lo que los procesos de nuestros cuerpos conllevaban, ¿no? La sangre menstrual, meramente por tratarse de un proceso biológicamente femenino, ya llevaba implícita la condición de polución. Y ya sabemos todas que tú nombras polución, nombras contaminación, y esto es igual a peligro. Entonces, claro, esto provoca que en el esquema general de las personas que formaban una sociedad, las mujeres asuman su propio cuerpo y sus fluidos como algo nocivo, y así se perpetuaba el estigma menstrual, generando silencio, aislamiento, restricciones, ¿no? Como esto lo hablaremos más adelante cuando hablemos de lo religioso, pero como ya no se nos permitía participar en según qué espacios sociales, en lo comunitario, y además la desinformación e ignorancia que esto perpetúa, porque al final si tú no lo hablas y tú no puedes tener acceso a esta información porque no sabes leer o porque pues no puedes, tú te crees lo primero que te están contando, ¿no? Y bueno, pues como se ha comentado anteriormente, pues esto genera una importante distorsión del valor y de la identidad de una misma. Claro. Es que menudos referentes. Sí, sí. Bueno, un apunte que, claro, estamos hablando de siglos anteriores en los que evidentemente ni se concebía, o sea, no se concebía que las personas trans pudieran menstruar. Estamos hablando de que se hacía esta exclusión a las personas que eran las mujeres en la sociedad porque
no, o sea, porque no se concebía que hubiera personas menstruantes que no fueran mujeres, pero evidentemente siempre han existido y en estos siglos también existían, aunque se negara su existencia. Bueno, y a continuación vamos a contarnos algunas perlitas de estos señores históricos hablando de nosotras y los textos y perspectivas sobre la menstruación de algunas de las religiones. Porque aunque actualmente puede ser que muchas de estas ideas y mitos ya no habiten en el presente gracias a la formación y creciente conocimiento del tema, sí que forman parte de una huella colectiva e ideas de las que venimos. Nos remontamos a Aristóteles, el cual explica la menstruación como sangre que sirve como material para la generación de la vida, mientras que el hombre aporta el semen, la causa. Esto refleja su idea de que las mujeres participan de forma pasiva en la reproducción. Bueno, que esto ya se sabe que no es así. Sí. Bueno, otro señor o pensador magnífico era Hipócrates, que en sus libros acerca de las enfermedades de las mujeres, publicados alrededor del 400 a.C., hablaba de la teoría de los 4 humores, que eran el agua, la sangre, la bilis y la flema, y de su concepto de salud basado en el justo equilibrio que había entre ellos. Entonces, claro, se consideraba que la mujer era de una naturaleza más húmeda y esponjosa y que por tanto se salía de ese equilibrio, y que el exceso era una amenaza para la salud, por lo que la forma de facilitar su salida al exterior y de un poco intentar buscar ese equilibrio era lo que llamaban la purgación menstrual. Claro, esta idea lleva connotaciones, como hemos dicho, de desequilibrio, de enfermedad, y aparece la palabra purga, que es sinónimo de limpiar y purificar algo, pero como un poco, no creemos que lo dijera con una connotación muy positiva ni sagrada. Entonces, aunque sea verdad que es la eliminación de ese tejido endometrial, en ese momento, con lo que se sabía, se le estaban dando unas connotaciones negativas, como siguieron las ideas de Platón y de Aristóteles, en las que la menstruación se veía como una pérdida de sangre mala y de, pues eso, de esa búsqueda del equilibrio y de, claro, esa búsqueda del equilibrio en la que supongo que además te intentabas parecer a los hombres, ¿no? Claro, sí. El hombre era el equilibrio y el modelo, claro. Y nosotras siempre como intentando entrar dentro, ¿no? de ese molde. Os traigo ahora aquí a un señor romano del siglo I llamado Plinio el Viejo, y la verdad que es que, increíble. Este señor era un naturalista y en su obra Naturalis Histora, entre muchas otras cosas, atribuía a la menstruación niveles radiactivos y demoníacos. La sangre menstrual era capaz de destruirlo todo. Ojalá. Sí. Arruinar cosechas, matar a las abejas de las colmenas, oxidar hierro, o sea, ya poderes metalúrgicos teníamos y todos. Volver locos a los perros. Que eso, que yo al leer esto pensaba, ¿os imagináis que pudiéramos tener todo este poder? O sea... Lo de volver locos a los perros sí, que lo hemos hablado alguna vez. Ah, sí, es verdad, en algún capítulo. Pero es que, otro gallo cantaría si tuviéramos tanto poder de destruir. Así van a ir las cosas. Claro. En fin, también dice que la menstruación daba poderes curativos, como curar abscesos superficiales, que, esto es verdad que he ido leyendo varias cosas. Y claro, debe de ser como... Al final sabemos ahora que la menstruación tiene células madre, o sea que realmente sí que puede sanar tejidos, ¿no? Entonces, pues como que esto puede venir de aquí, ¿no? Que hicieran estas probatinas de ponérsela en la piel o por lo que sea y ver que se curaba, ¿no? Entonces es verdad que esto también aparece en muchos textos de medicina. Y atentas a esto, porque también dice este señor que la menstruación podía alejar tormentas y plagas, pero para ello la mujer se tenía que desnudar y caminar por los campos. Ah, mira. ¿Qué os parece? Exhibicionismo para el que mira, ¿no? Sí, exacto. Le faltaba decir que se tenía que desnudar y comerle a él el badajo. Ya, va, No, pero a mí me encantaría. ¿Os imagináis, chicas, que esto fuera de verdad? O sea, es que seríamos súper poderosas. Sería guay. O sea, si tuviéramos estos superpoderes de... Sí, lo que pasa que creo que, por suerte no tenemos la violencia del capitalismo metida en nosotras tanto, y creo que utilizaríamos bastante bien ese poder. Claro, eso estoy segura. Por eso digo, os imaginaríais lo guay que sería. No utilizaríamos ese poder para las guerras y estas cosas, sino para,
Quizás igual sí para escarmentar algún machirulo. Claro, pues. claro. O sea, sí. Nos tendrían un respeto. Ay. Bueno, luego posteriormente los textos medievales no hay como tampoco mucha información por eso, ¿no? Porque había como mucha población que no sabía leer y escribir. Pero bueno, como que a nivel médico y de las ideas que se tenían acerca de la menstruación, pues seguía como esta tradición y esta mezcla de las ideas antiguas con un poco la cosmología, ¿no? Se empezaban a meter también el tema de astrología también dentro de la medicina. Estaban haciendo un mix, ¿no? Sí. Un cóctel así, pero siempre teniendo en cuenta que éramos al enemigo. Sí. Bueno, luego también tenemos las ideas médicas griegas y medievales acerca de la menstruación que perduraron hasta mediados del siglo XIX, en el que una serie de descubrimientos lograron determinar la influencia del ovario sobre la menstruación, como un proceso fisiológico de preparación menstrual del útero para un posible embarazo. Con la obra de Raciborski, Du Rôle de la Menstruation, en 1840, en la que señala que la fisiología de la misma es conocida en el mismo grado que en tiempos de Plinio y Aristóteles. O sea, que estamos hablando de 1840, época en la que en Occidente ya estábamos en la revolución industrial, que había trenes ya circulando, y a nivel médico nosotras estábamos en las ideas del antes de Cristo. O sea, Sí, es bastante. o sea, desfasadas, que es lo que seguimos haciendo ahora, que es que los principales investigaciones son de antes de ayer. Sí, Bueno, literal. Y ahora vamos a dar un salto hasta el franquismo. Y sí, de repente estamos en el franquismo. Que claro, ¿qué pasa? Que es que el franquismo realmente, como España en el franquismo retrocedió tantos siglos atrás, pues parecía que hacía como que estábamos en un siglo muy viejo, pero en realidad es el siglo pasado, que es el siglo XX. Y de aquí hemos encontrado un texto, un párrafo de un libro que se llama Sangre y Resistencia, de Mireille Guillot, que es una mujer listísima, que dice que en el Estado español el régimen franquista y los valores promovidos por él tuvieron una clara influencia en los discursos de la ginecología, porque la menstruación fue definida como una enfermedad, una situación anormal, fuente de prohibiciones y medidas de control, en la medida que lo anormal define a lo normal. La situación habitual de las mujeres se consideraba estar encinta o amamantando, es decir, sin tener la menstruación, ligado a esto a la ideología conservadora de la mujer madre. Y también habla de que, en opinión de algunos ginecólogos de esta época, la menstruación producía impulsos criminales. Por lo que las mujeres eran consideradas como enfermas periódicas y definidas, por tanto, como sujetos incapaces de llevar a cabo trabajos serios. Todo esto alimentando la idea de inferioridad biológica. Y a mí este fragmento del texto como que me recuerda mucho cuando dice que casi que el estado normal de la mujer era o estar encinta o estar amamantando, y que por tanto mucha parte de la vida de estas mujeres o personas menstruantes no tenían ciclo menstrual. Y realmente, joder, lo que decíamos, es una época que tenemos al lado de nosotras y que nuestras bisabuelas han sido ejemplo de esto, ¿no? O sea, bisabuelas que tenían 12 hijos, 5 abortos, no sé, como un montón de este estado natural. Y que a mí lo que más me perturba en realidad de este estado es que, bueno, cada una con su situación particular, evidentemente, pero a nivel social creo que no se les daba el poder de decidir cuándo gestar y tampoco cuándo amamantar. Entonces, para mí este era un poco el principal problema, ¿no? Que luego escuchas testimonios de estas mujeres y entiendes que era un problema social el que de repente llegaba tu marido a casa y si a él le pintaba tener relaciones contigo sin protección, tú te ibas a quedar embarazada y vas a tener otro hijo sin ningún tipo de planificación ni de decisión por tu parte. Sí. Bueno, después de esto, es que es como que impacta, ¿no? Porque fue hace nada. Y realmente, o sea, que si hablamos o hemos podido hablar con nuestras abuelas, o no, hay gente que todavía tiene historias de los mitos que se crían en los pueblos, y que es que estamos hablando de hace menos de 100 años. Entonces, sí, es fuerte. Bueno, y actualmente yo creo que también hay mucha gente que se cree muchas cosas, todavía. Sí. Sí. Escribidnos si tenéis alguna perlita de estas también, que esto está guay.
Bueno, vamos a pasar ahora un poco, hemos estado hablando de los filósofos y vamos a pasar al tema de la religión, porque como hemos comentado antes, pues tuvo y ha tenido y puede tener gran influencia en los ideales de una sociedad y en cómo se explican las cosas. Entonces, os voy a hablar primero del judaísmo. Y vamos a leer unos párrafos en concreto del Levítico, que el Levítico se considera parte integral de la ley judía tradicional, que se conoce como la Halajá. El Levítico es el tercer libro del Torá, que es la base de las normas y los principios que rigen la vida cotidiana y las prácticas religiosas del pueblo judío. Esto sobre todo, en la sociedad actual seguramente no, pues como todo, ¿no? Los textos al final luego se interpretan y se llevan a lo cotidiano, pero pues antiguamente sí que eran las leyes de la sociedad, ¿no? Entonces, mira, pues en el párrafo del Levítico 15, 19, 33 dice: cuando una mujer tiene su periodo menstrual es considerada ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque o toque algo de lo que ella se haya sentado o acostado también queda impuro hasta la tarde. El hombre que tenga relaciones con ella en estos tiempos también queda impuro. Impureza por todas partes. El Levítico 18, 19 y 20, 18 habla de una serie de leyes que prohíben tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación y establecen sanciones si se violan estas leyes. Se sabe que en comunidades ortodoxas la mujer en estado de nidá, que es como se llama al momento en el que la mujer está menstruando, tiene que seguir estrictamente las normas, como no tener contacto íntimo con su pareja, observar, que haya separaciones físicas y después de este periodo sumergirse en un, no voy a mencionar esta palabra, pero bueno, es un baño que se ritualiza como para purificarse, ¿no? Entonces, pues de nuevo aquí aparece esta cosa de esa impureza y todo el peso. A mí me parece una losa, no que te digan estás impura en este momento, muy grande. Muy fuerte. Pues sigamos con nuestras perlitas. Catolicismo. Vamos allá. En el Nuevo Testamento y actualmente en el discurso católico no se habla de que sea algo impuro, pecaminoso, ni un impedimento para participar en los ritos, así como específicamente. No por lo menos en los textos oficiales, pero es evidente la existencia del tabú menstrual, la vergüenza y el ocultamiento que hay alrededor de esta doctrina y que en sus seguidores también permanece. O sea, hay una aquí... Sí, lo que he contado, lo que has contado, por ejemplo, de la compresa, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo creo que esto a nivel personal cada una pues ya hemos contado un poco nuestras experiencias porque es como el marco teórico, ¿no? Donde vivimos el catolicismo, aunque supuestamente sea un estado laico, confesional, pero no es verdad. Entonces el catolicismo siempre ha estado alrededor nuestro y sabemos que la menstruación es un tabú en sí mismo. Sí que podemos tener, entre comillas, la suerte de que en nuestra cultura no está tan penalizada la menstruación a nivel, pues eso, de sacarte de un sitio, como se oculta, nunca se sabe cuándo estamos menstruando por el sistema, entonces claro. es algo que no existe. O sea, sin más, convivimos con la menstruación porque está totalmente oculta, entonces no podemos echar a perder ninguna agricultura porque no se sabe cuándo esa mujer está menstruando, ¿no? No podemos echar a perder tal o... Sí que teniendo relaciones coitocentristas se sabe cuándo es, pero es que claro, aquí también hay a personas que les importa nada. Sí, y eso que depende de cada una. Ahora estaba pensando, porque bueno, ahora vamos a seguir hablando de más religiones y tal, pero como en la mayoría de ellas y de prácticas te hacen ir de blanco, ¿no? Como símbolo de pureza. Y a mí me parece que eso es para jodernos. O sea, porque es que es como, ¿cuál es el color que más odiamos llevar cuando tenemos la menstruación, ¿no? El blanco, claro. Claro, nos supone joder, que no queremos ir de blanco en esos momentos. Y entonces que todos estos ritos de pureza y que ocurre también en cosas, jolín, más de la Pachamama también y estas cosas, ¿no? O sea, que también puede aparecer en ritos que son más paganos el blanco y es como, buah, si esto lo hubiera generado también una mujer... O sea, si estos ritos o tal, no creo que una mujer que elija el blanco de entrada. Bueno, igual sí, porque no le da ninguna vergüenza, ningún apuro sangrar y manchar una sábana blanca. Que eso sería lo ideal, ¿no? O sea, decir, bueno, pues me quedo a dormir en casa de tal y estoy con la menstruación, no me importa.
O sea, voy a dormir tranquila porque si mancho, mañana lo limpio. Claro, pero para estamos eso... todo el día durmiendo pensando, ay, no quiero manchar las Claro, sábanas, porque para por eso ejemplo. tienes que estar en un lugar súper seguro y con Claro. gente súper segura para ti, pero claro, esto no... Bueno, yo creo que sí que el color el color tiene mucho significado también, está claro. Y de hecho, las mujeres de esta generación que hablábamos antes tenían que vestir de luto De toda negro. su vida cuando se moría su marido o un familiar como un padre o demás, ¿no? Ujú. Y de hecho, joder, mi abuela, por ejemplo, no se pudo casar de blanco porque no la dejaron, porque no sé qué familia se había muerto y ella sí que quería, y de hecho mi abuela siempre decía, y así fue, que cuando se muriera ella se quería morir vestida de blanco y ella se murió vestida de blanco y se les imponía mucho, ¿no? Claro. Estas cosas de tienes que ir de blanco, tienes que ir de negro, pero yo te voy a decir cómo tienes que ir en cada momento. Eso es. Bueno, y otra religión que hemos estado investigando un poco es el Islam. Con respecto a la religión islámica, hemos encontrado referencias a entender la menstruación como algo impuro, pero no en lo referente a lo moral, sino como participar en los ritos. Es vista como un estado fisiológico que implica pausar ciertas prácticas sagradas, igual que la necesidad de estar ritualmente limpio o limpia para rezar, y esto afecta también a los hombres. No rezan, no ayunan y no se pueden mantener relaciones sexuales vaginales con las personas menstruantes. Hay otras actividades que están permitidas durante la menstruación, como las peregrinaciones o la circunvalación de la Kaaba, que sería básicamente pues circular alrededor del templo sagrado. También tienen permitido entrar al lugar de oración de la mezquita, se les exime de la oración y sin embargo se les anima a estar presentes en las reuniones y festivales musulmanes. Después del periodo también se requiere un baño, que también requiere de 2 miembros de la pareja después del sexo, antes de que la oración pueda continuar. Y literalmente un pasaje del Corán dice: te preguntan acerca de la menstruación, di, es una impureza. Manteneos apartados de las mujeres mientras menstruan y no os acerquéis a ellas hasta que estén purificadas. Y lo he dicho, aunque no sea algo moral, hombre, pues a ver, esta ideología cala, ya que simplemente por el hecho biológico de menstruar te deja en un lugar de diferencia ante los hombres hegemónicos. Sí, sí, es que, claro, indirectamente te está hablando de un montón de cosas, todas estas prohibiciones. El budismo, en el general, la menstruación se percibe como una excreción física natural por la que las mujeres tienen que pasar mensualmente, ni más ni menos, ¿no? Como que parece que no hay así como una ideología, sin embargo, o sea, una ideología como con connotaciones negativas, sin embargo sí que en ciertas ramas del budismo japonés, donde pues quizás son también más estrictos, las mujeres que menstruan tienen prohibido asistir a los templos o santuarios, ya que se consideran contaminadoras, ¿no? Pues de nuevo encontramos aquí esta palabra unido a las otras de impureza, pureza, ¿no? Pues contaminación, también tiene esa connotación negativa. Y para cerrar como la religión, en el hinduismo, hay muchas tradiciones hindúes, especialmente dentro de la corriente brahmánica o ortodoxa clásica. La menstruación se asocia al ashaucha, que significa impureza o estado impuro dentro del marco de la pureza ritual. Bueno, impuro. Sí, sí. Esta idea se desarrolla históricamente en las leyes rituales védicas y en textos como los Dharmasastras, donde se prescribe que durante la menstruación la mujer puede estar exenta de ciertos ritos o actividades consideradas sagradas. En estos contextos se limita la participación en ciertos rituales religiosos, en algunas prácticas domésticas. Esta impureza ritual no implica inmoralidad, sino que está conectada a cómo los rituales gestionaban categorías de pureza, contaminación, como parte de un sistema religioso específico. Contrario a una lectura única de impureza dentro de las corrientes tántricas y hacia ciertas religiones del hinduismo popular, la menstruación tiene significados sagrados y ceremoniosos, como en el culto de la Devi, la diosa, percepción de la menstruación como una manifestación del Shakti, energía femenina y creativa del universo. Aquí la sangre no es contaminante, sino símbolo del poder creativo y la energía divina. Bueno, y el festival... ¿Les parece bien? Sí, está okay, match. El festival de el Ambubachi Mela en el templo de Kamantin. Hay palabras muy complicadas aquí. Yo estoy aquí en Kamantilla.
perdón si lo digo mal, celebran la idea de que la diosa local entra en un estado de menstruación anual marcado por un acto de fertilidad y renovación de la vida. Durante este tipo de se venera la sangre como sacramento y signo de fecundidad divina. Y aquí voy a meter justo lo que os había contado del Chaupadi, porque también es una costumbre hindú, o sea, es una cultura hindú. Lo que significa que, aunque hayamos visto que lo dicen de forma un poco positiva, ¿no?, en alguna cultura hindú, en otras es todo lo contrario, porque supone la menstruación segregar a las personas menstruantes a refugios de barro o piedra o cobertizos durante su menstruación y las privan de toda actividad diaria. Estas personas menstruantes son aisladas en estos refugios y las madres tienen que llevar a sus hijos pequeños allí también para cuidar de ellos. O sea, todo el mundo se va a este refugio de barro. Madre con 10 hijos, todos al refugio, ¿vale? Ya. Entonces, señalar también que la educación o su ausencia de ella y la invisibilización afectan tanto a lo social como a lo sanitario, porque digamos que esto, o sea, esta segregación supone un problema muy grande y riesgo para la salud de estas personas, porque este tipo de prácticas no solo menosprecian a las personas menstruantes y las estigmatizan, sino que también las dañan físicamente, porque les privatizan de absolutamente todo, incluso de llevarse suministros de agua y comida suficiente. Entonces, ¿cómo vas a gestionar 10 hijos en el mismo refugio los días de menstruación sin poder salir de allí? O sea, digamos que como que hay culturas que la menstruación no solo es un mito y un asco y una vergüenza, sino que también supone riesgo para tu salud, para tu salud y para tus crías. Entonces, bueno, pues este tipo de ritos son los que deberíamos ¿Y esto pasa actualmente? Sí, sigue pasando actualmente, de hecho. Vamos, esto podéis buscarlo en internet, Chaupadi, que seguro que encontráis más información porque esto es un poco rápido. Entonces, bueno, es interesante, pero bueno. Bueno, y actualmente en España, aunque podríamos decir que en toda Europa y más allá, es evidente que aunque hay avances, no hay avances, esto como siempre no es como algo esporádico que digas, hoy de repente la menstruación está mucho más aceptada. No, esto se llama feminismo, sí. ¿Vale? Sí. Feminismo, años de lucha, de conquistar derechos. Mujeres que se la han jugado, que han hablado. Eso es. Hombres que han escuchado y han acompañado. También. Pues sí, y además, bueno, esto me acaba de venir, o sea, también de otras personas menstruantes, porque creo que también el que normalicemos que también hay hombres menstruantes es una cosa que, joder, ha costado muchos, o sea, esos hombres se la han tenido que jugar mucho, esos hombres trans que han dicho, es que yo también menstruo, y han sido muy señalados y muy juzgados. Ahora sigo en Instagram a un chico que... Bruno León. Sí, a Bruno León, Bruno. Que es muy guay porque se ha quedado embarazado y yo creo que también es como que visibilizar eso. Sí, el visibilizarlo y el un poco agradecer, ¿no? Que hace un bien social compartiendo ese proceso con el mundo a través de sus redes sociales. Sí, porque el hate que le llueve con todo esto, exponiéndose, que no debería ser así, pero, o sea, tener el coraje, la fortaleza de decir, ostras, es que me parece... A mí la verdad que es un hombre que me gusta muchísimo, o sea, me transmite además todo bueno, ¿sabes? Es como que me gusta mucho escucharlo y bueno, pues eso, que también hay hombres trans que se la han jugado mucho por visibilizar que también son personas menstruantes. Y bueno, pues aún así, aun con todas estas luchas y con toda esta conquista de derechos, hay muchas personas que siguen sintiendo vergüenza y evitando hablar del tema, y especialmente en espacios mixtos, o sea, en espacios que compartimos con hombres cis. O de trabajo también, ¿no? Está como esta vergüenza en el trabajo porque tampoco es tu círculo de confianza.
Entonces, la educación o la ausencia de educación, aunque la ausencia de educación siempre también es una forma de educar, ¿no? También es un tipo de educación, y la invisibilización afectan tanto a lo social como también a lo sanitario, porque el discurso médico muchas veces también sigue centrado en la reproducción, o sea, en que seamos personas menstruantes, pero en realidad porque tiene un fin reproductivo que esto sea así. Y entonces, en realidad, el control del ciclo, cuando empiezas a conocer cosas de tu ciclo, es solo para la anticoncepción o para la concepción, o sea, porque quieres concebir o porque no quieres concebir, ignorando la menstruación como un proceso natural y con un impacto integral e incluso una concepción correcta de lo que es un ciclo sano que muchas veces desconocemos. Uh-huh. Está claro que el ciclo menstrual es lo que permite la reproducción, como hemos dicho, pues, y ni siquiera nada más que ser hombre o mujer, porque como hemos dicho, hay hombres que si tienen su ciclo menstrual se van a quedar embarazados. Entonces, uh-huh, el ciclo menstrual está claro que te permite, si todos otros factores están, en las condiciones que pueden llevarte a la concepción, vale, lo permite, pero es que es mucho más que eso, o sea, es algo que va muchísimo más de la concepción. ¿O qué pasa? Que las personas que no nos hemos quedado embarazadas o que no hemos tenido hijes en el mundo, no sirve de nada la menstruación. No es así, eso. Claro. Y bueno, pues así por concluyendo un poquito, bueno, está claro, ¿no? La idea de la manera en la que hoy percibimos la menstruación como algo incómodo, sucio, que debe ocultarse, pues que no surge de la nada, ¿no? Que viene de un resultado histórico de siglos y siglos de discursos religiosos, médicos y filosóficos, producido mayoritariamente por estos hombres cis que han hablado de nuestros cuerpos, desde la alteridad, la sospecha, la necesidad de control, ¿no? Todo el cuerpo que no encaja dentro de ese hombre cis blanco, generalmente, pues ha sido, bueno, se han generado tabús, mitos, incluso, bueno, como si fuéramos monstruos, ¿no? Con todo esto que hemos hablado, pues vemos que el tabú menstrual es una herramienta simbólica de opresión más, un modo de someter y controlar los cuerpos que sangran, pero que esto pues no es inevitable, ¿no? Como se muestra en algunas culturas, donde sobre todo pues ya mencionamos en el capítulo pasado, y por cómo están surgiendo también movimientos contemporáneos, feministas, transfeministas, sobre todo la mayoría de ellos, hay alternativas posibles de resignificación, ¿no? Hay que reconstruir y reconocer la menstruación como algo natural, valioso, que no es sucio, que no es vergonzoso, y contribuir a desmontar los pilares simbólicos que ha generado el patriarcado, ¿no? Es importante desnaturalizar el estigma, normalizar la menstruación como parte del ciclo vital y de salud, hablar de ella públicamente, educar, sobre todo desde la primera infancia. Y al final todo esto forma parte de seguir apoyando y alimentando y generando discursos transfeministas, ¿no? Que buscan recuperar el cuerpo, la autonomía, la dignidad, el respeto, y esto, bueno, es una tarea que nos involucra a todas, todes y todos, y que se debería estar haciendo sobre todo en el sistema médico, en el educativo, y bueno, pues que pueda llegar al máximo número de personas posibles. Eso es lo que hacemos desde aquí, ¿no? O sea, el origen del podcast siempre ha sido el tabú menstrual. O sea, el reconocer que la menstruación es un proceso natural y darle el valor que tiene en la salud de las personas que menstruamos, dejando de lado todo este discurso que hemos estado hablando y que has estado escribiendo y hemos estado aquí relatando de tantos siglos, pero que además nos pasó en el capítulo anterior que hay que reconocer y tenemos que ser súper conscientes de que este discurso es menos de un 1% de la historia de la humanidad. Entonces nos estamos creyendo un discurso de mierda de hace muy poco, y que realmente el ser humano tiene la capacidad natural de reconocer estos procesos como algo natural y biológico. O sea,
Que sí, que es que, pues eso, a mí me gustó muchísimo el capítulo que hicimos con Nora porque el derecho es algo que me motiva mucho y creo que este tipo de cosas es lo que hace que al final la gente tenga en cuenta que no nos tiene que dar asco, que tiene que ser algo que se visibilice mucho más. Entonces, pues eso, tener el derecho y las leyes escritas nos da pues el derecho a poder resignificar y dignificar todo este proceso. Y aquí hemos hablado mucho también de eso, de dignificar, como tú has dicho, el menstruar, pero también dignificar el no menstruar, claro, ¿no? Como pues hay mujeres que no están menstruando, pues ya sean mujeres trans que no menstruan, mujeres que están pasando por procesos médicos, que se están tomando la píldora por lo que sea, ¿no? Como coño, es que eso también es digno, ¿no? O sea, al final dignificar cualquier tipo de proceso, porque al final hemos sido tan atravesadas por tantos estigmas, estemos en el proceso que estemos de nuestra vida o con la movida que estemos en nuestras cuerpos, ¿no? Bueno, lo importante, claro, si al final es la decisión es lo que nos da poder. La decisión de gestar, la decisión de no gestar, la decisión el derecho al aborto, que también estos últimos meses pues de repente es un debate, porque al final es lo que hablábamos también, todo esto que hemos avanzado, que nosotras estemos hoy aquí haciendo un podcast de esto y no estemos aquí acojonadas porque vengan a detenernos, wow. Es gracias al feminismo, evidentemente. Y es gracias a una libertad de expresión de verdad, o sea, no una libertad que queremos tener aquí para pisar a unos a otros, sino para que no nos pisemos unos a otros. Claro, sí. Pero los derechos, por desgracia, ¿no? Es como que siempre tenemos que estar alimentando esa lucha que se ha hecho por esos derechos, porque parece que si no se va a retroceder, y es por eso el debate del aborto, si aborto o no, ha estado hace nada. Bueno, tías, y yo estoy muy triste que esto no lo he contado, pero bueno, sabéis que parte de mi vida es Chile, porque mi pareja es de allí, mi hija es medio, o sea... tu hija fue concebida en Chile, sí. Sí, y es chilena, o sea, quiere decir, va a tener la doble nacionalidad, y ahora mismo se ha retrocedido siglos en unas elecciones. Wow. O sea, tanto claro. Argentina, que también está fatal con Milei, como Estados Unidos, como Netanyahu. Bueno, como que tenemos muchísima gente que está controlando el mundo y que ahora mismo pues está José Antonio Kast, que es un fascista que fue del holocausto judío como un nazi a Chile, como nazi, familia nazi que ha matado a gente en un genocidio y que ahora está avalando otro genocidio porque es pro Netanyahu, sionista, y que esté ahora a cargo de un país que va a quitar un montón de derechos que se han luchado en las calles y se han luchado en las calles de verdad, porque allí se lucha de verdad, se lucha con la vida, con Molotov y con la vida, exactamente, perdiendo la vida y los ojos y de todo. Y que haya habido una revuelta tan fuerte hace poco tiempo y que ahora es que me pongo nerviosa. Y que ahora este personaje es horrible para la humanidad y es horrible también, o sea, me emociono. Es que es fuerte porque es que esto está pasando aquí, claro, y o sea, sí. Llevamos el mismo hilo histórico que está pasando en el resto de Latinoamérica y del mundo, y en España, que hemos conseguido un montón de derechos, se nos están yendo atrás porque el discurso de odio nos está comiendo y está comiendo las cabezas de personas que lo decimos siempre, ¿no? Pero que es muy fuerte y que tenemos que... siento... A ver, ayer fueron las elecciones en Extremadura, bueno, y va a gobernar el PP en coalición con Vox, y Vox subió bastantes escaños. Es que están subiendo así. Sí, es que... hace 4 años ya tuvieron un montón de escaños que fue como, ¿qué? Es que ahora... Y nos pensamos que no puede ser, pero es una realidad que está pasando en muchos espacios y hay mucha gente en este país teniendo altavoces muy peligrosos. Este neoliberalismo de, no, mira, es que yo no me posiciono o no sé, o sea, o todo vale. Pues es que no vale, es que hay discursos que no valen y hay discursos que no pueden tener un altavoz. Bueno, no sé, a ver qué pasa, chicas. Ojalá que las personas que dicen esta sartada de idioteces en un altavoz tan grande como el que acabas de decir se den cuenta y echen unos pasitos atrás y digan, hostia, si tengo todos los privilegios del mundo, ¿por qué no hago que el resto del mundo tenga los mismos privilegios que yo? Que también lo merecen, ¿sabes? Que es que lo que estás haciendo es avalar
tú tener el poder y el resto no. Pero es que encima el resto que no tiene el poder no se da cuenta de que te está dando el poder a ti y que te está privando de derechos. Claro. O sea, es que es fuerte. A ver, realmente está claro que las ideas que están ganando poder en el mundo son ideas que benefician a una minoría. Y si solo las personas a las que beneficia esas políticas fueran las que votaran a esos partidos, no podrían gobernar, porque realmente solo benefician a una minoría. Entonces aquí hay una manipulación y un ejercicio muy inteligente en realidad, claro, en sí. medios de comunicación y que llega a gente que dices, joder, pero cómo, o sea, claro que hay muchas personas migrantes que votan a estos partidos, hay muchas mujeres que votan a estos partidos, hay personas trans, hay personas de la comunidad gitana que votan a estos partidos y no es porque sean personas no es que sean personas tontas, simplemente son personas, yo creo que es que hay un ejercicio muy inteligente de manipulación detrás. Hombre, llevan muchos años haciéndolo y esto es una planificación de muchos años atrás, y es que hace 4 años veíamos el auge con miedo. Esos 4 años han perfeccionado todas las técnicas. Claro. Entonces, pues es que está llegando muy cerca, tenemos el teléfono todo el día en la mano y ya no sabemos qué es real y qué no. Claro. Entonces, Y que tienen el poder. Claro. Tienen el poder de las redes sociales, económico, de los medios de comunicación, de todo. Y con el poder, pues es fácil, es fácil, sí, a mí el otro día me pasó una cosa muy sin más, pero estando en el parque, una mamá dijo así como, iba cantando porque hay canciones de aquí de los cabezudos pues que tienen pues eso, el moro, el morico, tal, y iba por la calle cantándola con su hijo tan tranquilamente y una persona se le dijo, ay, pues no cantes esa canción tan alta porque te pueden pegar. Es como, y en ese momento como que no supe qué decir, sino en plan, es que es una canción que igual hay que darle un valor, tenemos que ver a quién le puede afectar, vale, pero es que el problema no es la canción, el problema es la persona que ya te ha metido ese miedo de decir, ostras, es que hay una persona que me está diciendo que hay otra persona que me puede pegar, pero es que esa persona es la que está creando el odio en mí. Claro. No la persona árabe que se está diciendo, que le están diciendo moro, que es que igual a esa persona no le afecta. Quiero decir, o sea, le puede afectar, pero le puede no afectar, pero es que la persona que te está metiendo el miedo es la otra. Y esa es la persona que tenemos que tener miedo. Sí. Y la mamá no ponía el foco en esa persona, sino en que igual le pegaban. Entonces el malo era el que igual le pegaba. Claro, no que el que me estaba diciendo que me podían pegar. Que es el antirracista. Claro. Que es fuerte, No sé si me es como, pero, o sea, yo cuando también oigo estas cosas, es cuando también en las fiestas del Pilar, un grupo de radicales de extrema izquierda van a llevar banderas palestinas al pregón del Pilar, y es como, esa persona de la que están hablando, hola, soy yo y mis amigas. Es como, ¿en serio? O sea, pero que nos tratan como gente. Y es como, pero vamos a ver, de verdad que estamos todo el rato a favor de la vida. Exactamente. ¿Por qué? O sea, y es muy peligroso, de verdad. O sea, no sé. Bueno, qué bien terminar así el año. Sí. Y el podcast y el último. Ay, agradezco un del montón año. que hayas hecho este podcast porque me encanta el tema. Qué guay, qué guay. Sí, Ha sido bueno, un y ahora gustazo. sí que también habíamos hablado y vamos a hacer un poco el tema que hemos hablado aquí mucho de religión, ¿no? Y que ahora la religión está también como muy de moda. Pues bueno, cuidado con esto de que la religión esté tan de moda otra vez. Hay, como todo, ¿no? Hay que quedarse con lo que nos gusta de cada cosa, pero hay un hilo fino entre lo que nos gusta y lo que nos oprime. Y la espiritualidad es necesaria, pero no se puede separar una institución de las creencias espirituales. No diré más. Eso es. Bueno, chica. Ay, Bueno. qué maravilla. Pues nada. Gracias por escucharnos a todos. Feliz ciclo. Os queremos mucho. Adiós. Hasta el año que viene. Uy, espera, veré. Do to me, I hide in my head. Well, I'm afraid for you to see all I've craved. These find some peace. Never wanted to feel this way. I wanna Thank you for that. everything. House life, I feel home, but I can't 'cause you gave me no choice. I keep it with a bunch of stars and I'm still over to throw them away. You're still telling me I'm not worthy of your choice. So fuck you for that. ¿Cómo? Thank you for that. Fuck you for that. With the drama. Ole.